Bienvenidos a nuestra pasión Fórmula 1, donde cada segundo cuenta. Este fin de semana, sin carrera, ¿qué les puedo decir? Pero, eso sí, me han dejado una tarea formidable en el Gran Premio de Japón, porque en la reunión que tuve con los amigos para ver la carrera, me hicieron la pregunta más difícil que me ha tocado responder. ¿Qué tanto porcentaje es el piloto o el auto en un campeonato, en una victoria? Bueno, en el resultado final. Esta es mi opinión, este es el análisis, la conclusión al que llegué en mi análisis, y bueno, podemos diferir eternamente. Así lo entiendo yo. Gracias por tu apoyo, por suscribirte al canal, por tus mensajes, por compartirnos con tus amigos. Y bueno, he llegado a esta conclusión que me ayudó mucho la batalla este fin de semana de Japón entre, Max ganando ampliamente con el duelo entre segundo y tercero de Checo y Charles, luego Ocon y Hamilton, y que se me escapó y no lo pusimos en el programa pasado, una disculpa, la batalla entre Sebastian Vettel y Fernando Alonso. Qué guerra entre ellos, y la verdad cómo se disfrutó. Y una disculpa, nos tardamos un poquito en salir al aire porque creo que no le pago suficiente a producción. Pero bueno, ya estamos de vuelta aquí. Con esas batallas, yo creo que pude tener una clara idea de lo que les voy a platicar, de mi propuesta de cómo se distribuye el talento, responsabilidades en cuanto a las victorias entre el piloto, equipo y auto. Lo dividí en tres partes. ¿Por qué? Porque al final del día el equipo diseña el auto, pero eso sí, lo diseña completo con el apoyo del piloto, con la retroalimentación que el piloto da año con año, carrera tras carrera, para ir mejorando, cambiando situaciones que permitan que el auto sea más manejable para el piloto, se adapte más a él, y dos, que sea más rápido. Y esa es la tarea entre diseñadores, ingenieros, motoristas y toda la gente que se involucra para poder determinar un producto. Pero ahí va. Según yo, el piloto es responsable del 40%, el equipo de un 30%, y el auto en sí, ya el producto terminado, es responsable del otro 30%. Pero aquí nos vamos a una cuestión. Cuando hay un genio en cualquiera de estas tres áreas, dentro del equipo, el piloto o bien el auto, resulta ser que encuentran al diseñarlo y construirlo el hilo negro en algún punto. Le pasó a Mercedes 8 campeonatos del mundo, no fueron el 40% de un Lewis Hamilton. Allá el auto, la potencia del motor daba esa excepción para que ese 30% fuera un 40% o fuera un 50%. Con obviamente las manos de un Lewis Hamilton que tiene con qué aportar. Prueba de ello es que batió a Valtteri Bottas 5 o 6 años sin recibir ni medio rasguño. O bien cuando estuvo Nico Rosberg, que las patadas estuvieron excelentes entre ellos dos, y ahí terminaron 2-1. Pero eso sí, el motor Mercedes en ese tiempo tenía tal superioridad comparada con todos los equipos. Todos los demás, ninguno estaba a la altura de la potencia que entregaba Mercedes, que aún y con un auto diseñado bueno, no una maravilla, pero sí con una potencia excepcional que le permitía al auto esas deficiencias que podía tener, le permitía ser todopoderoso. A prueba de ello es que durante 7 años, 6 años, no tuvieron rival alguno, hasta que llega un equipo como Red Bull, con un talento como el de Max, con un talento como el de Adrian Newey, y vienen diseñando un auto que al final de la dominación de Mercedes estaban 2 o 1 pasito atrás, pero
ahí vino la respuesta del piloto, la genialidad de Max y la respuesta del equipo, como terminamos, recordamos el año anterior, el primer campeonato de Max, como al final es el equipo Mercedes el que no da la talla, y ante un equipo Red Bull que arriesgó, que pensó a la velocidad y al ritmo y se la jugó, terminó ganando el campeonato Max. Sí, por una cuestión de un juez o una cuestión de carrera, pero el equipo respondió con todo, Max respondió con todo y el Red Bull, el auto en sí, respondió con todo. Cuando ahí el que falló, el que tuvo la dolencia fue Mercedes equipo, al fallar en su estrategia para responderle a Red Bull, terminamos teniendo un campeonato de Max Verstappen y bueno, ahí queda la batalla. ¿Y quién fue el que ganó? Ganó el trabajo total del equipo en conjunto con un auto muy superior en cuanto a diseño, pero falto de la potencia que Mercedes tenía. Y Mercedes termina fallando entre el equipo y el auto que no, sí tenía esa potencia de más, pero al final no le faltó ese poquito, esa nada, esa genialidad para poder presentarle una batalla a la altura a un conjunto como el de Max y Red Bull. Y esta última carrera de Japón, el ejemplo está muy claro. Tenemos a un checo con un Charles Leclerc, que yo pienso hoy me quedaría muy claro que son dos pilotos en un nivel muy similar, aportando ese 40% implacablemente, pero allá el 30% del equipo Red Bull yo creo que fue un 40%, y el 30% del auto, ahí yo creo que Ferrari, con un auto muy rápido, sí, el más rápido del campeonato, pero un auto que termina por gastar, era un 25, un 28% tal vez. Esas diferencias fueron las que dieron el resultado al final del día, cuando Checo, dando el tope, logra aprovecharse de esa nada y ganarle en su pleito a Charles. Tenemos a Esteban Ocon con Lewis Hamilton. Allá el equipo aparentemente Mercedes falla y no da el 30%, y Esteban Ocon con lo que tenía logra batallar y batir y mantener a raya a un Lewis Hamilton que sabemos que la calidad entre Lewis y Esteban está más tirada para Lewis, que la calidad en cuanto al auto en ese momento en pista había emparejado los cartones el Alpine con el Mercedes. Al final del día lo que le falla es la estrategia a Mercedes. Y nos vamos un poquito más para atrás y tenemos ese agarrón así de antología, igual de 10-11 vueltas, más de 10-11 vueltas entre Sebastian Vettel y Fernando Alonso, en donde tenemos a dos pilotos que entregan un 50%, pero que están en dos equipos. Bueno, qué decir del Aston Martin, que termina siendo parte esencial del retiro de Sebastian. Yo creo, en su evaluación, en su valoración, creo que Aston Martin es una parte esencial en la decisión final de Sebastian, que al no estar el 30% allá en la pista, compensaron ambos pilotos, tanto Sebastian como Fernando, pero al final del día a Fernando le faltó ese otro 30% que debía de poner el equipo y se queda a raya, contenido por un motor Mercedes que hay al final. Cuando salen los dos en la recta final, era un arrancón entre Mercedes y Alpine, controlado excelentemente por ambos pilotos, pero que al final quien tiene ese poquito, ese 30% al óptimo, es el Aston Martin con el motor Mercedes y no el Alpine con el motor Renault, donde la victoria termina siendo del conjunto más completo, que es el conjunto de Sebastian Vettel y Aston Martin. De ahí, de todo esto, es de donde yo llego a esta conclusión de que sí, yo repartiría 40% para el piloto, 30% para el equipo, porque necesitas un equipo allá que esté carrera tras carrera contigo, dándote la información, dándote las mejores opciones de estrategia, o al final del día también respetando la última decisión que la tiene el piloto. Que allá estuve estudiando la carrera
Y Sebastian Vettel no avisa en ningún momento ni el equipo que lo llame a cambiar en la vuelta de formación neumáticos, o bien que el propio Sebastian pidiera el cambio de neumáticos de full wet a intermedios. Y sin embargo el cambio se da. Que más bien yo creo que ellos, cuando ya estaban para salir, sentados en el pit lane, acordaron una estrategia, acordaron un plan para no avisar a sus competidores más cercanos de lo que iban a hacer, y en clave se avisaron de que iban a entrar a cambiar neumáticos de full wet a intermedios, que al final del día es lo que genialmente le da a Sebastian. Bueno, tan es así que cuando Lewis Hamilton entra a su cambio de neumáticos, el Sebastian Vettel aguanta cuando menos lo que levanta temperatura a Lewis de intentar corretear el Aston Martin al Mercedes. Después de eso, Mercedes con su superioridad deja atrás a Sebastian, pero Fernando Alonso, quien también termina por entrar por los neumáticos intermedios y sale detrás del Aston Martin, ahí se queda por la genialidad de un Sebastian Vettel ante la genialidad de un Fernando Alonso, pero esa poquita de más que le termina por entregar el motor Mercedes al Aston Martin, que el motor Alpine en el auto Alpine no logra entregar. Así lo entiendo, esta es mi opinión, y esto es lo que creo que hace que el complemento total del 100% de un auto de carreras, de un campeón de pilotos, un campeón constructor, sea esa combinación en un 40 piloto, 30 equipo, 30 auto, tomando en cuenta que puede haber una genialidad en cualquiera de estas tres áreas que haga la excepción. Y eso es lo que da a los campeones. En fin, espero que te guste mi opinión, y si no, platícame, vamos a debatirla, vamos a consultarla, y podemos diferir totalmente de acuerdo en que no estemos de acuerdo, pero bueno, yo así lo interpreto, así lo leo, y esta es mi sugerencia de cómo se reparte, qué tanto forma parte de ser un campeón, o de ser el autocampeón, o de tener la escudería. Mientras tanto, viene Austin. Y Austin, el pronóstico, voy con todo por Checo, porque Checo tiene que llegar con momentum al Gran Premio de México. Ya estuvo en el segundo lugar ahorita en Japón, pero tiene que tomar ese momentum de ir a pelearle. O bien termina segundo detrás de Max, pero encima de Max, o termina ganando Austin, para que llegue con el momentum preciso y necesario para ganar el Gran Premio de México. Imagínense qué puede pasar si esto sucede. Con el debido respeto para México DF, Ciudad de México, va a temblar México si Checo llega a ganar el Gran Premio. Perdonen el comentario, pero bueno, esto puede suceder seriamente. Pero bueno, ya estamos. Ese es el pronóstico. Tercero va a estar allá encima, detrás de ellos, y con todo, Ferrari. Creo yo con Charles adelante. Me está doliendo que Carlos no le esté poniendo las patadas a Charles debidas, y se los dije, soy fan de Carlos, pero me la está debiendo hoy. Tiene que ir con todo para demostrar que puede estar en Ferrari, que quiere estar en Ferrari, y tiene que batir a Charles para quedarse en Ferrari sólido, sin cuestionamientos. Tiene que hacerlo ahora, antes de fin de año, o cerrar el año con todo y estar por delante de Charles. Ese sería mi gusto, pero el pronóstico va más porque Charles lo va a mantener a raya. Inmediatamente tenemos a Mercedes recogiendo lo que caiga. Me voy porque adelante en Mercedes esté George Russell y no Lewis. Y seguimos con esa batalla entre Alpine y McLaren. Me inclino porque Alpine tiene la mano alta y puede quedar delante el Alpine de los dos McLaren. Ese es mi pronóstico, esa es la idea. Gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Una disculpa por haber tardado en salir. Ya lo sabes, Edgar, ya nos regañaron. Gracias por el comentario. Pero bueno, aquí estamos y estamos listos para el Gran Premio de Austin. Y el lunes después del Gran Premio de Austin, hay
fiesta en Guadalajara. Órale, 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 órale. En palabras del ministro de Defensa, el domador de llantas, el rey de las calles, Checo Pérez, rendirse jamás, Racers. Nos estamos viendo.